Muy buenas tardes a todas las personas que se han venido conectando a este nuevo encuentro por la historia, a las personas que están a través de Google Meet y también a las personas que están conectadas a través de nuestro Facebook Live de Encuentros por la Historia. Encuentros por la Historia es una propuesta académica de intercambio de ideas con investigadores e investigadoras de toda Iberoamérica alrededor de dos líneas fundamentales de discusión. La primera enfocada a investigaciones de carácter historiográfico ligadas a la investigación científica histórica y una segunda línea enfocada a el problema de la enseñanza de la historia y el problema también de la educación. Para hoy es un honor contar con la participación de la profesora doctora Karina Clisa, quien es profesora titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Ella es doctora en Historia de la Universidad de El Salvador, profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular del ciclo básico de primero y tercer año y del ciclo orientado cuarto, quinto y sexto año del Instituto Nuestra Señora del Huerto, investigadora con lugar de trabajo en el Centro de Estudios Históricos profesor Carlos S.A. Sagretti y del Instituto de Estudios Históricos UDED-CONICET. Hoy ella hará una disertación alrededor de una conferencia que ha intitulado Hacia buenas prácticas educativas, el detrás de escena de la cátedra compartida, aprendiendo a tender puentes entre las ciencias. Reitero nuestro agradecimiento, doctora Karina, por participar de este encuentro, de esta iniciativa académica, y bueno, el auditorio es suyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nilson, por esa presentación. Demasiado uno apabulla cuando escucha, así que le agradezco infinitamente el espacio. Lo que vengo a compartir ahora con ustedes tiene que ver en la línea de la enseñanza, de la historia y la educación. De allí el título de la ponencia. Voy a compartir la pantalla para dar inicio y ordenar un poco. A ver si se empieza a ver. Listo, profesora, ya la estábamos viendo. ¿Se ve? No, pero ya Ay, acabo de salir nuevamente de la presentación. un segundo, disculpen. Tranquila. Ahí estamos. Creo que allí está iniciando. Sí, ahora sí ya está en pantalla. Bueno, allí está el título. Mi condición de docente, tanto en el ámbito universitario como en la escuela secundaria en Córdoba, en Argentina, es lo que me ha permitido ir elaborando esta experiencia que tiene algunos años y que traigo aquí para compartir con ustedes. Para ordenar la exposición, comento brevemente la hoja de ruta. Mi intención es plantearles la situación inicial, hacer foco en cuál fue la problemática que dio inicio a esta propuesta, que se desarrolló desde el año 2014 en la escuela secundaria. Hace un ratito comentaban los años en los que me desempeño, los cursos, pero esto fundamentalmente se da en sexto año, en ese tránsito de terminar la obligatoriedad de la educación y empezar a pensar en la posibilidad de contar esto. El momento es, bueno, ¿cuál fue el desafío a superar a partir de esa problemática que estábamos vivenciando en la escuela secundaria? ¿Cómo empezar a trazar un camino que permitiera no solo tender puentes en el secundario, sino prepararlos para esa formación superior? En un tercer momento, hacer un comentario en cuanto a algunos de los resultados que hemos ido teniendo en estos años
Y al final, que para nada es un cierre, sino que es, bueno, cómo sigue esa propuesta, qué otras alternativas, porque cada año vamos haciendo ajustes, no es algo que es definitivo, tiene que ver con el grupo con el que uno trabaja. Entonces, un poco mostrarles algunas líneas y las nuevas preguntas que nos hemos ido formulando quienes conformamos esa instancia de trabajo compartido. Como si la problemática, observar desde hace algunos años que peñamos en ambos escenarios, vemos que hay una separación tajante. Hay reclamos constantes de esa universidad que siente que recibe a estudiantes con mucha falencia, que ingresen, cuesta que perduren en la carrera que han elegido, muchos abandonan. En el caso de la escuela secundaria en la Argentina, está organizada en 6 años, salvo en los colegios preuniversitarios que son 7, pero la mayoría egresa con diferencias por provincia, pero en el caso de Córdoba está dividida en 2 ciclos, primero, segundo y tercer año, que es el ciclo, se considera que reciben una aproximación hacia los bloques troncales de las ciencias, historia, geografía, matemática, lengua, y en el segundo ciclo, que es el llamado ciclo orientado, ellos al finalizar tercer año deben elegir alguna de las posibles orientaciones. En el caso de la institución donde me desempeño, hay 2 orientaciones, en ciencias sociales y en ciencias naturales. Cuarto, quinto y sexto, entonces tienen un acercamiento mucho más definido hacia muchas de esas disciplinas que después son carreras en la universidad. Es como ir generando este abanico de posibilidades a partir de una orientación que ellos eligen voluntariamente. Sin embargo, la división tajante perdura a pesar de estos cambios y de que muchos docentes universitarios también ejercen la docencia del nivel medio. Esa fue la situación inicial que me generó esta inquietud y esta problemática. Hacer foco, bueno, ¿cómo logramos tender puentes no solo dentro del secundario, sino tender puentes entre estos 2 espacios y ámbitos de formación? La imagen que comparto allí es de un abismo, porque muchas veces el docente que tiene que planificar se siente ante un abismo. Por un lado están las prescripciones, las políticas educativas a nivel nacional y a nivel provincial, que estipulan cuáles son los contenidos que uno debe desarrollar en cada uno de los años. En el caso de historia, uno muchas veces siente la presión de la línea de tiempo, en el sentido de que en tal año debo llegar a dar todos estos procesos históricos para que el docente del año siguiente no sienta que tiene que ir para atrás y que nunca logra cumplir con lo que esa prescripción, la rigidez de esa prescripción, muchas veces plantea. A esto se suma que en algunas universidades de Córdoba, como es el caso de la Universidad Católica de Córdoba, dentro del área de educación hay proyectos de investigación orientados a mejorar las prácticas del nivel medio. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esas capacitaciones no llegan efectivamente al docente que realiza su práctica, que está en el aula. Son muy pocos los que efectivamente colaboran, participan más allá de la invitación. Por eso esta idea de abismo, de que no logramos conciliar estas cuestiones que se están dando, que coexisten y que no permiten tender puentes, que es la metáfora que utilicé para intitular esta presentación. Cuando arranca el docente, entonces, y tiene que planificar su propuesta en el aula de historia y de algunas disciplinas relacionadas, porque los profesores de historia en ese ciclo orientado también podemos dar otras que estén conectadas con la historia, en esto de patrimonio cultural, ciudadanía política. La pregunta que nos hacemos es, ¿a dónde hacemos foco? ¿Me fijo en la cantidad de contenidos que tengo que dar? Me fijo en los NAP, que son los núcleos de aprendizajes prioritarios que establece el Ministerio de Educación de la Nación. Me fijo en los procedimientos, cómo se trabaja, qué hace un historiador, cuáles son los pasos que sigue cada vez que lleva a cabo una investigación. Me fijo en los intereses que tiene ese adolescente que transita una etapa evolutiva particular, con su rebeldía, con su mirada o representación con respecto a lo que cree que es la historia
y esa clásica pregunta de ¿para qué me sirve saber esto? Bueno, ¿en qué momento planificamos y atendemos estas cuestiones y cómo logramos conciliarlas, que es otra de las mayores preocupaciones? Segundo momento de la presentación, bien, ya está el foco, ya sabemos que existe, ya conocemos esas dificultades, ese fracaso escolar, esos estudiantes que no terminan de concebir que la realidad es compleja, lo que tienen es un cúmulo de materias separadas y prácticamente se van adecuando a cómo funciona cada una y responden en función de ese docente y de las particularidades. Pero cuando uno les presenta una situación que es mirar la realidad cotidiana, difícilmente ellos generan conocimiento transversal. No atienden a estas múltiples miradas que a lo mejor el ciclo orientado debía generar. Esto fue visto por las autoridades. En el 2011 inició todo un proceso vertical en el sentido que el Ministerio de la Provincia de Córdoba empezó a generar modificaciones a partir de las cifras y de las estadísticas de fracaso escolar. Y fue allí que en el 2011 los cambios se dieron en primer año, primero, segundo y tercero, y en 2014 tenían que culminar en sexto, en el último año de la educación obligatoria. ¿Cuál fue la transformación más importante? Incorporar esto, instancias de trabajo compartido o lo que antes habían llamado cátedras compartidas. En el ciclo básico hubo experiencias de estas cátedras. En mi caso estuve con la profesora de geografía, es decir, compartíamos un módulo de la totalidad de nuestra carga horaria semanal, un módulo nos veíamos las dos en el aula. Y la experiencia fue positiva, de todas maneras, para las autoridades y para la política educativa, consideraron que los contenidos de historia eran sumamente complejos y abstractos para ese primer año, para alumnos de 10, 11 años, con lo cual a historia la movieron a segundo y a geografía la dejaron en su totalidad en primer año. Esto generó una ruptura de esa cátedra compartida que había sido sumamente fructífera. Se sacó y en el 2011 vuelve a aparecer, pero con la intención de que aparezca en ciclo orientado, en sexto año. Hay algunas experiencias en quinto, pero las que realizamos en nuestra institución están situadas en sexto, para ir generando esta modificación y esta mirada un tanto negativa, hay veces que tiene la universidad con respecto a esos alumnos que recibe y a las competencias con las que ingresan a la educación superior. Ahora bien, la legislación establecía que había que generar instancias, pero hasta allí llegaba. Y esta es la parte en la que uno dice, comienza a tener cierta autonomía. ¿Por qué? Porque permitía que cada institución, cada gestión, directivos con sus docentes, empezaran a pensar opciones para generar estas cátedras compartidas. No venía arbitrado de que tenía que ser historia y geografía. Se permitía esta libertad de que los docentes, de acuerdo a las características de la institución, en diálogo, desde la sinceridad, quién tenía ganas de asumir el desafío. Por eso este segundo apartado le he llamado en camino. ¿Quién tenía ganas de transformar esa problemática? Muchas veces ante los problemas uno se traba, siente que hay consumo de energía y no logra salir. ¿Qué pasa si esa problemática la convertimos en un desafío, en un motor que me hace querer cambiar esa realidad? Allí tienen las dos orientaciones que les comentaba desde la institución en la que trabajo, y este era el rompecabezas de alternativas que se pusieron sobre la mesa de docentes que estaban dispuestos a asumir la posibilidad de conformar una cátedra compartida. La primera instancia, como siempre, era cruzar geografía e historia, y en un momento nos propusieron que a lo mejor esas dos orientaciones, ese primer camino de elección que realizan los alumnos en tercer año, que muchas veces no lo hacen a conciencia o pensando realmente en sus intereses, sino que buscan seguir al amigo. Entonces, la elección de la orientación no tiene más que ver con esto de mantener grupos de amigos a los que no quiero perder en el aula, los quiero tener en ese grupo en el que ya están habituados. Entonces, nos propusieron si nos animábamos a cruzar nosotros de una orientación a la otra, e intentar generar cátedra compartida de historia con patrimonio cultural o historia con educación para la salud, que en este caso era dialogar con docentes de biología o de química,
En las instituciones la mayoría de las disciplinas están asociadas en departamentos, con lo cual como profesora de historia muy pocas veces me ha tocado trabajar con la profesora de biología. Formación para la vida y el trabajo e historia. Historia y ciudadanía política, que muchas veces está a cargo de abogados, que era de la misma orientación, pero que ciudadanía política se daba en las dos orientaciones. Y este fue un poco el mapeo de lo que empezamos a trabajar. Nos animamos a historia y formación para la vida y el trabajo, y en otro año a formación para la vida y el trabajo y educación para la salud. Empezamos a proponer esa alternativa. Ahora bien, cuando nos tuvimos que encontrar en el aula y empezar a trabajar juntos, el primer año sin duda fue complicado, en el sentido de que lo único que hicimos es estar en un mismo espacio durante toda la jornada que nos tocaba. La cantidad de horas es la misma, se comparte, no un módulo, sino la carga horaria total de ambas disciplinas, y entonces esos dos docentes se encuentran todo el ciclo lectivo con ese grupo de alumnos. El primer año uno es respetuoso de la formación epistemológica y metodológica del colega, entonces no cruza esa vereda, no tiende tantos puentes, sino que la primera experiencia fue dividirnos el ciclo lectivo, y entonces en el primer semestre le tocaba a la profesora de biología y en el segundo semestre me tocaba a mí. ¿Qué función cumplíamos en ese semestre en donde no estábamos a cargo del contenido? Simplemente ser un auxiliar, colaborar con el orden, monitorear el trabajo en grupo, acondicionar ciertos elementos que hacían falta a lo mejor de la biblioteca o de otros espacios, entonces salir y buscar ese material para que estuviera en el aula, pero no intervenir. Cuando el docente hacía alguna reflexión, uno tenía el temor de tener que intervenir y proponerle otra explicación que viniera desde lo social. Ese primer año culminó, inclusive a nivel de política educativa, con un encuentro. Cómo nos había ido a todos los docentes de distintas instituciones con las experiencias. La mayoría había optado por esto, repartirse el ciclo lectivo y no sentir la obligación de tener que intervenir en cuestiones que uno piensa son propias de otras disciplinas, como respetar lo monodisciplinar. Nos gustó a medias, por supuesto que quedó ese sinsabor de que no era una cátedra compartida, sino que más bien era una yuxtaposición, como cuando uno propone también proyectos que en el papel son interdisciplinarios y después en la práctica cuesta poder realmente trabajar colaborativamente. Nos propusimos entonces otro desafío aún mayor, que era, bueno, nos sentemos con las planificaciones. Trae tu planificación de educación para la salud, yo traigo la de historia o la de formación para la vida y el trabajo, y empecemos a encontrar puntos en común, nexos que nos están haciendo falta para que esos estudiantes vivencien realmente cuál es el objetivo de una cátedra compartida. ¿Por qué hay dos docentes que en la práctica, incluso ellos lo señalaban, ¿cómo están ustedes dos? Son materias nada que ver, las hemos visto en formaciones totalmente opuestas, ¿cómo pueden estar compartiendo? Entonces, eso que ellos estaban percibiendo no es esta instancia de trabajo compartido que les queríamos proponer. Y nos sentamos con las planificaciones y allí tienen resaltado esas coincidencias, esas semejanzas que presentan las planificaciones. Las dos estábamos buscando establecer relaciones entre hechos sociales y naturales. Las dos estábamos analizando que la realidad hay que percibirla en constante transformación y que hay acciones humanas que intervienen en ese medio ambiente y en los procesos sociales. Les queríamos ofrecer que hay diversidad de puntos de vista, que hay conceptos. En historia ellos a lo largo del secundario van elaborando un glosario de las ciencias sociales, de tal manera que en instancias de evaluación, en vez de memorizar esos conceptos, ellos pueden tener a disposición ese glosario. Cuando finalizan el secundario se dan cuenta la cantidad de conceptos relacionados con la ciencia histórica, con los fenómenos sociales, que les permite tener una proyección. Hay algunos que hasta en la universidad me han dicho, sigo teniendo ese glosario que fuimos armando en el aula, porque no era un texto,
no era un diccionario que venía de afuera, sino que se construía en el trabajo con el aula. Y cuando veíamos ese glosario, no era muy diferente a los conceptos que se estaban dando en las ciencias naturales. En esto de los pasos de un método hipotético deductivo, había muchas recurrencias. Y lo último que aparecía en nuestras planificaciones es que buscábamos que reflexionaran en términos de actitudes y valores sobre esa realidad social, una realidad que no ocurre en el vacío, sino que siempre está condicionada también por el medio ambiente. Y el último, esto de conocer y comparar, que cuesta, aplicar el método comparativo, que es otra de las dificultades también que se da. Y empezamos el camino de armar una única planificación. Ya no nos íbamos a dividir en el segundo año de aplicación de esta experiencia, ya no nos íbamos a dividir en un semestre cada una, sino que la totalidad del ciclo lectivo estaban las dos disciplinas o las dos orientaciones conjugadas. Y empezó esto que fueron nuestras metas, los propósitos como docentes, empezar a generar ese carácter integral e integrador de las capacidades, empezar a articular efectivamente los espacios curriculares y a darnos cuenta que el contenido llega siempre y cuando tengamos en claro cuáles estudiantes se lleven. La información hoy la van a poder encontrar. Si yo no llegué a desarrollar la totalidad de la línea de tiempo, pero logré estimular ciertas destrezas en la búsqueda de la tener que llegar hasta los últimos procesos de la historia argentina. El marco referencial de nuestras prácticas, la cantidad de que había sido pensada y situada. Está orientada a ese grupo, a esa institución, en cuanto a lo que realmente nos está dando resultado, está funcionando. Objetivos para los alumnos. Una cuestión eran los propósitos nuestros, como aparecido en las planificaciones, empezamos a trasladarlos en objetivos eh, puntuales, relaciones, la idea de las intencionalidades, de que pudieran abordar diversos puntos de vista, que pudieran hacer transferencia de los aprendizajes transitado en esas ciencias naturales y sociales. Estábamos logrando generar entonces estas actitudes y estos valores que les permita del punto clave la potencialidad del sujeto. Para nosotros una capacidad de la provincia de Córdoba, la capacidad tiene que ver con procesos afectivos, hay contenido en la cátedra compartida. No es que no se abordan esos lugares. Primero, centralizo en cuáles son esas capacidades que quiero desarrollar y que necesito. Profesora Karina, disculpe, ¿nos escucha? Sí, lo que pasa es que en la parte de Yo los escucho. propósitos, que creo que hay un núcleo bien interesante de discusión, hemos tenido interferencia y la hemos escuchado intermitentemente.
Sé que no es responsabilidad suya, sino que es el tema Ay, bien. de ¿Qué la me señal. propone? Entonces, a ver, vamos a mirar a ver si nos puede volver a repetir un poco esta parte desde los principios, que ahí estaba desarrollando unas ideas muy interesantes para que la explicación y para que el debate pueda, Bien. sí, Vuelvo. a ver si de pronto mejora un poco la señal, Sí, y, sí, perdón. Ahora para que regreso. sea, Sí. ¿Ahora se me no, escucha tranquila, bien? tranquila, que Disculpe. sabemos que no es responsabilidad suya, sino que pues estamos conectándonos desde Argentina o desde diferentes partes de Iberoamérica y a veces esto ocurre, tranquila. Eh, mm, Perfecto. sí, Desde sí, allí sí, sería. sí, por favor, gracias. Bueno, retomo, sí, sí, por favor. Gracias a ustedes por advertirlo, así puedo recapitular y retomar. Les decía entonces que en esa propuesta de planificar en conjunto empezamos a plantear nuestras metas como propósito, qué queríamos como docentes llevar a cabo en ese año en el que íbamos a estar en la totalidad. Íbamos a conformar lo que la bibliografía llama una pareja pedagógica. No es que le cedo a ese docente especialista y yo me coloco en lugar de auxiliar, sino que yo asumo junto con ella este carácter integral e integrador de las capacidades. Articulo en su totalidad los diversos espacios curriculares. Esto implica que en la planificación que antes presentábamos por separado y que solamente en el título figuraba que éramos una instancia de trabajo compartido, ahora se iba a transformar en un único documento oficial, que es el que se presenta ante dirección y ante supervisión, por cuanto nos habían dado la autonomía, es decir, la normativa estipulaba que tenía que haber, pero no cuáles eran las características que llevarían a cabo esos docentes. Entonces, todo eso va a supervisión. Lo que hicimos fue, bueno, darnos cuenta que en cuanto a temas y a contenidos, no había manera de articular, porque cuando ella desarrollaba la idea de salud, que arrancaba en el origen de la salud y cómo era mirada, yo no estaba en ese momento en la línea de tiempo en ese proceso histórico. Entonces, no había forma que el contenido nos permitiera articular. Pero nos dimos cuenta que el acceso a la información, que es lo que comentaba hace un momento, hoy está garantizado, es decir, indudablemente puedo tener dificultades para acceder desde Internet, pero la información es abundante, sobreabundante diría. ¿Qué es lo que está fallando? Que ese adolescente busca, pero busca en lo primero que le ofrece ese buscador y se queda, corta y pega, y eso es lo que presenta como trabajo. Trabajo práctico, una actividad de investigación, sin detenerte a ver desde qué página estaba, si hay un autor, si hay detrás una institución que avala esa información. Entonces nos dimos cuenta que en realidad la mayor falencia es en las capacidades, en estas destrezas que tienen o no tienen los adolescentes en esa búsqueda de información, en este transitar por los contenidos que cada disciplina tiene. Y entonces empezamos a proponer que nuestra planificación tuviera como eje central las capacidades. Y nos dimos cuenta que desde marcos epistemológicos distintos, de deformaciones diferentes, la profesora de compartían ciertas prácticas que tienen que ver con el recorrido que hacen las ciencias cuando investigan. El método hipotético deductivo era ese marco de referencia que nos permitía ingresar con una planificación unificada. Y lo último que señalaba como propósito es que hubo toda una decisión pedagógica, es decir, hubo una aceptación de estos docentes de querer hacerlo así, porque hay un trabajo extra, porque en la escuela secundaria de la Argentina el docente no siempre tiene concentración de horario en una sola institución, con lo cual responde a diferentes gestiones, y entonces hay veces te ves con el colega en los recreos. Entonces tenía que realmente haber una decisión pedagógica de asumir estas metas durante todo el ciclo lectivo. Acá están plasmados los objetivos. Bueno, esto es lo que nos proponíamos nosotros. Ahora, ¿qué queremos que desarrollaran estos alumnos de sexto año en el último año del secundario? Que vieran las relaciones en los aportes que brindan las ciencias naturales y sociales,
que pudieran acercarse a la noción de proceso social y de realidad en constante transformación, que entendieran las intencionalidades que están implicadas en cada uno de esos procesos, que pudieran ver diversidad de puntos de vista para generar el debate y la discusión, que hubiera transferencia de los aprendizajes. Hay posibilidades de salir del aula, hay posibilidades de pensar que esos alumnos, que son los más grandes del secundario, puedan transferir esos aprendizajes en otros años, en el ciclo básico, fuera de la escuela. Hay posibilidades de generar eso. Podemos desarrollar, han logrado reflexionar, tienen actitudes y valores para desempeñarse el día de mañana en estos sistemas sociales y en un ambiente como ciudadanos comprometidos. Eran algunos de los objetivos que también eran compartidos. Y acá estaba para nosotros lo más importante, que es empezar a planificar por capacidades, entendiendo que son procesos afectivos, que son procesos cognitivos, que son sociales y que se van a manifestar en los contenidos. No es que abandonábamos y dábamos lo que quisiéramos. No, el contenido está presente siempre y cuando yo advierto que necesito potenciar determinada capacidad, que detrás de ese tema que es seleccionado para llevar y para compartir con los estudiantes, hay una serie de procesos mentales que quiero lograr y que son fundamentales y que atraviesan a los diseños curriculares. Es decir, no son específicos de una disciplina o de una orientación. La capacidad es transversal. Acá están las 4 capacidades que fueron definidas por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y que hubo todo un trabajo de formación y de capacitación de los docentes en esto, porque hasta 2011 aproximadamente se planificaba en función de contenidos. Yo necesitaba saber cuáles son todos los temas que tenía que dar en historia y lo mismo la profesora de biología. Ahora era correr el lugar de los contenidos y situarnos en estas capacidades que, como ustedes pueden observar en la diapositiva, son transversales. Oralidad, lectura y escritura no es exclusiva de lengua y literatura. También necesito que haya este tipo de estrategias en las fuentes, cuando uno los acerca a las fuentes primarias, cuando uno les pide que lean textos en lo que serían las fuentes secundarias, abordaje y resolución de situaciones problemáticas, pensamiento crítico y creativo, trabajo en colaboración para atender a relacionarse e interactuar. ¿Qué hicimos con esas 4 capacidades? Empezamos a desagregarlas. Bueno, ¿qué alternativas? Y esto lo hemos ido agregando año a año. Al principio era, bueno, es oralidad, lectura y escritura, ¿qué hacemos? Leemos en el aula, les damos para leer qué tipo de textos seleccionamos para que trabajen. Y año a año fuimos desagregando todo lo que implicaba para nosotros esa capacidad. Darles la posibilidad de que tomaran la palabra, generar modos de lectura y escritura propios de la ciencia, tratando que se apropiaran de esos mecanismos, cómo se lee y cómo se escribe, cómo es la escritura académica, y a generar paulatinamente sus propios textos orales y escritos, que pudieran hacer un ensayo, pero que después pudieran defenderlo. En cuanto a la capacidad de abordaje y resolución de situaciones problemáticas, ponerlos ante dilemas, que no tuvieran una solución aprendida previamente o que estuviera en el libro, sino que tendrían que resolverla de manera autónoma. Casi siempre en esto se elige lo local, la ciudad de Córdoba, los barrios de los cuales proceden los adolescentes, de tal manera que eso no está en el libro de texto. Implica una solución y en lo posible, si lográbamos trasladarlo en acciones concretas, en lo que sería investigación, acción, bienvenido sea. No siempre es posible, pero bueno, también estaba previsto esta posibilidad. Que pudieran tomar posicionamiento frente a problemáticas sociales y ambientales. Allí pongo algunas de las que surgieron: discriminación, violencia, autoritarismo, contaminación, y que aprendieran esto de formular preguntas. En ocasiones el docente está acostumbrado a darles la guía y entonces el docente pregunta y al alumno solamente le corresponde esto de dar una respuesta de lo que estaba en el libro, pero no desarrollar la capacidad de que ellos puedan interrogar, puedan sentir curiosidad.
Las ciencias, antes de plantear una hipótesis, formula una pregunta, problema, pero eso hay que enseñarlo. Tercera capacidad, de pensamiento crítico y creativo, que pudieran elaborar juicios autónomos, pero que los pudieran defender, que tuviera todo un proceso de argumentación, y que en el análisis de esos juicios hubiera esto del enfoque multiperspectivo y multidisciplinar. En el aula, ¿a qué nos animamos? A tomar la palabra también los docentes, inclusive cuando hablaba el colega, cuando estaba planteando quizás una realidad que uno asume como netamente propia de las ciencias naturales, poder intervenir, poder también mostrar lo multidisciplinar funcionando en el aula todo el tiempo. Debatir y buscar nuevos interrogantes, generar discusiones en pequeños grupos y monitorear lo que pasa. No es hablar porque sí, sino es un hablar que me permita avanzar, que me permita entender, determinar. Y la última de las capacidades de trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar. Generar el trabajo común, pero aquel que es productivo, que rinde y que puede ser en el aula o que puede estar mediado por un documento en Google Drive. Muchas veces la tarea no termina en la carga horaria porque el timbre marca el ritmo de que hay que pasar a otro espacio curricular y entonces, bueno, poder continuarlo por otras vías. La discusión entre las llegar a acuerdos, analizar casos, traer casos, sino que ellos mismos traían situaciones problemáticas. El tema de los roles, cambiar los roles. ¿Qué pasaría si te tocara ser tal persona y tomar tal decisión en este contexto? ¿Qué harías? ¿De qué elementos te valdrías para tomar una decisión? Cada una de las secuencias didácticas que llevamos a cabo en el aula pasan por estas 4 fases para que las capacidades estén presentes. Hay un primer momento en donde les proponemos que vean. Ver implica observar, tanto salir como quedarnos en el aula y hacerlo a partir de una imagen, de un documental, de un texto. Permitirles que a partir de eso ellos se hagan preguntas, reflexionen, tengan una primera aproximación, recuperar sus ideas previas. En la medida de lo posible tratábamos de que eso implicara después acciones concretas, actuar. ¿Cómo podrías revertir ese caso que hemos traído? Y después retornar al aula. En esto de actuar existe la posibilidad concreta, y lo hemos hecho, de que salgan de la escuela y entren en prácticas educativas con otras instituciones que nos abrían las puertas y que recibían a estos estudiantes, y después poder retornar, contarle a los demás, verificar, valorar qué pasó con esa experiencia. No pueden ir todos, tenemos cursos numerosos de 40 alumnos, entonces el actuar siempre está focalizado en algunos grupos, y entonces al regresar al aula tiene que dar cuenta de lo que pasó con esas fases. Comentarles brevemente algunos de los ejemplos concretos de esas secuencias que se van desarrollando durante el año y que lo que procuran es dar mejores oportunidades para aprender. Lo primero, en un entorno potenciador. ¿Qué es esto? Ofrecerles un ámbito en donde sientan que es una instancia de trabajo compartido y que tienen ganas de asistir a esa clase porque han sido escuchados. El primer mes del cursado es toda una etapa de diagnóstico, de empezar a ver qué quieren trabajar, qué temáticas les preocupa, que observen en su barrio lo que ven, que hagan un recorrido por la Córdoba colonial, la Córdoba histórica. El colegio está muy cerquita del casco histórico, entonces eso nos permite llevarlos y hacer estas visitas educativas a los museos. Entonces, bueno, en esa capacidad de observar, de escuchar y de salir, de hacer verdaderos trabajos de campo, también son disparadores para volver al aula y proponerles estilos de aprendizaje. Las secuencias se organizan siempre dándoles la posibilidad de que elijan cómo querés trabajarlo, cómo querés acercarte a esta temática. Darles la autonomía. Esto se complementa con ciertas charlas y ciertos organismos e inclusive universidades que vienen a la escuela y les ofrecen estas prácticas. Y ellos libremente eligen si quieren salir o no, si van a permanecer en la cátedra compartida, o pueden tener esto que aparece en la diapositiva como pedagogía de la alternancia.
Significa, en ese espacio compartido no siempre estoy con la totalidad del curso. En ocasiones hay 10 alumnos que están en una práctica educativa en la universidad. Les han abierto los laboratorios y están en una clase de primer año de posibles carreras que van a seguir. Y entonces participan de un trabajo práctico y entonces no asisten a la escuela. Esa pedagogía de la alternancia está permitida siempre y cuando existan todas estas cuestiones porque son menores, legales. Hay un convenio que se firma con sus familias, que se firma con las universidades y que se firma con la escuela. Cuando eso está permitido y ese canal circula, ese alumno sale y después vuelve para compartir. Lo comparte en un portafolio material, que ahora no lo tengo porque está en la biblioteca y como las escuelas están cerradas no les pude compartir aquí algunas de esas fotografías para que vieran el trabajo que ellos tienen que hacer a manera de balance y de cierre y de informe final de haber estado fuera del aula. No es que estoy ausente, tengo el presente, pero estoy haciendo otra actividad que tiene que ver con esto de trabajar desde lo auditivo, lo visual, lo kinestésico. Y el último elemento que me parece clave de la secuencia siempre terminan con un caminito de metacognición. Ellos llevan una bitácora personal. Cada clase ponen una frase, me gustó, me pareció esto, me quedó esta duda, y al final tienen que hacer todo una mirada de lo que ha sido esas bitácoras personales. En algunos casos las compartimos en un documento en Drive o en un mural colaborativo para que ellos puedan leer frases concretas que han tenido a lo largo de su camino, qué disfrutaron más, qué no les gustó tanto, qué sugerencias nos harían para quienes estamos en el camino de la cátedra compartida. Otro ejemplo, los invitamos a participar de las Olimpiadas de Historia de Córdoba, que es una iniciativa desde hace 3 años del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, en donde se invita a acercarse a la investigación científica. Ellos tienen que elegir libremente, se anota el que quiere, tienen que elegir una temática que les preocupe y van haciendo los caminitos de la investigación científica. Acá hay dos, los dos llegaron a las instancias finales, por lo general la instancia inicia dentro del colegio, en donde ellos tienen autorizados para estar en la biblioteca y hacer toda la búsqueda bibliográfica, se va a los sitios, en el caso de que ellos hayan hecho puente con alguna de nuestras visitas para generar entrevistas o encuentros con los especialistas, tienen una instancia zonal, que superan la colegial, en donde compiten de alguna manera y son valorados sus trabajos con las producciones de alumnos que se han anotado en otros colegios, y la instancia final, que culmina con un ensayo de toda su investigación y una defensa oral ante un tribunal compuesto por docentes de la universidad y también por docentes que están en el video. La alumna que se presentó quería poner eso como subtítulo porque efectivamente esa foto la sacó ella y fue una visita que realizamos, y a partir de allí su pregunta es ¿hasta qué punto Córdoba conserva o logra dialogar con el progreso y el avance? ¿Hasta qué punto las 70 manzanas fundacionales se conservan tal cual o el progreso está destruyendo ese patrimonio urbano de Córdoba? Y el otro ejemplo, el título es Estudiar en tiempos de crisis, una aproximación desde sus protagonistas. A este grupo le interesaba ver lo que ha sido la crisis de 2001 para la Argentina, que ha marcado y que los ha marcado a ellos y en su familia, pero no querían ver el lado económico y social. En el rastreo bibliográfico ellos señalaban que la mayoría de la producción académica iba en esa línea, sino que ellos querían ver el efecto que había tenido en las familias con hijos en edad escolar. ¿Qué había pasado con las escuelas? Sobre todo porque ellos van a una escuela privada, entonces querían ver hasta qué punto las familias pudieron sostener la permanencia de sus hijos en eso o los tuvieron que pasar a la escuela pública. Y esto es significativo porque hicieron entrevistas, transcribieron las entrevistas y ellos encontraron el contacto. En este caso hay un fragmento de la entrevista a la directora, pero estas estadísticas se las dio el supervisor. Es decir, ellos lograron hacer contacto y el supervisor, que tiene la mirada de varias escuelas, les proporcionó estas estadísticas y a partir de ello pudieron de alguna manera arribar a algunas conclusiones. Otro ejemplo, ya voy cerrando,
Lo lúdico, ¿hay lugar para lo lúdico en cátedra compartida? Sí. Este es un producto de divulgación científica, fue generado en un equipo de investigación de la Universidad Católica de Córdoba, que está orientado a utilizarse en el nivel medio. Se llama el Cubo Científico Tecnológico y, como dice allí, lo crearon luego de las conclusiones y de cierre de esa investigación como un producto concreto para empezar a mejorar las prácticas del aula. Acá lo muestro. Son dos cubos en realidad. Uno trabaja todas estas temáticas, instituciones científicas y tecnológicas que están asociadas con la Argentina, como CONICET, que aparece allí, la universidad, ciencia y pseudociencia, entonces las fotos van disparando ciertas cuestiones, temas controversiales de la ciencia y las tecnologías, comunicación de la ciencia y las tecnologías, científicos y tecnólogos, y la educación científica y tecnológica. Este es el primer cubo que se combina con el segundo, que tiene aspectos: lo positivo, los beneficios, las ventajas; lo negativo, los daños, los perjuicios, las desventajas; la mirada a futuro y Córdoba. Partir de Córdoba, aunque después existe esta posibilidad de hacerle mejoras, que es lo que hemos hecho en el transcurso de la aplicación de este cubo. ¿Cómo se juega? Brevemente, son 5 participantes, la idea es que sean impares, y tienen que sumar la mayor cantidad de puntos. Tiran ambos dados y de esa manera obtienen una temática y el aspecto que se tiene que valorar de esa temática. Inicia uno y el rol que tiene es elaborar una afirmación sobre la temática y el aspecto. Se les da 3 minutos y después el de la izquierda tiene que escuchar esa afirmación y demostrar que la acepta y por qué la acepta, dar las razones en esto de qué es el proceso de argumentación, y si la refuta, dar también los motivos de por qué la refuta. Se juega, lo ideal es que todos pasen por ese rol de leer por primera vez y de armar una afirmación, una hipótesis a ser considerada por el resto. Gana el que obtiene la mayor cantidad de puntos, son grupos de hasta 5, y los docentes lo que hacemos es ir observando el recorrido y cómo va ese proceso de formulación. El juego finaliza cuando todos han hecho por lo menos una ronda para que puedan jugar ese rol de iniciar la partida. Acá hay simplemente un ejemplo, les tocó el aspecto Córdoba y la temática desarrollos científicos y tecnológicos, y la afirmación del alumno fue: en Córdoba hay muy poca producción científica. La refutación: en Córdoba sí hay producción científica, por ejemplo, lo realizado en el Observatorio Astronómico o en la universidad. La idea de este cubo la hemos propuesto siempre al final, es decir, como balance, como cierre del año, los hacemos jugar y vemos un poco qué ha pasado con las capacidades. Este año, que a raíz de la pandemia no lo pudimos hacer, por primera vez queríamos aplicarlo en 2 momentos. Al inicio, para ver qué traían del ciclo hasta 5º año, y después al final, para ver cuánto había variado ese cubo y ese juego, y esa capacidad de enunciar ciertas afirmaciones y poder defenderlas o refutarlas, pero bueno, no lo pudimos hacer, quedará pendiente ojalá para el ciclo 2021. Ya para ir cerrando al final del recorrido, ¿qué hemos obtenido? ¿Cuáles son el balance que vamos haciendo en este caminito de algunos años en la cátedra compartida? Hemos visto que pueden formular interrogantes e hipótesis acerca de la vida en sociedad o sobre procesos históricos y su incidencia en el ambiente. Hemos visto que pueden analizar situaciones problemáticas, asumen posturas diversas en un grupo, proponen soluciones, identifican las mejores propuestas, ven la multiplicidad de las causas, explican un proceso, buscan y analizan información utilizando diversas fuentes, proponen resolución de problemas que impliquen el uso del contenido. Mientras están transitando cada una de las secuencias, nosotros tenemos una planilla similar a esta que vamos completando para ver cómo van las capacidades. Es decir, detrás de cada una de las temáticas y de esas fases que les vamos proponiendo, habíamos señalado que nuestro foco son las capacidades. Y entonces vamos anotando estos indicadores de cada una de las capacidades que hemos elaborado. A grandes rasgos, para oralidad, lectura y escritura, son capaces de inferir y reponer información explícita e implícita
en este caso nos dio satisfactorio. Características del discurso argumentativo, requiere mayor compromiso. Esto implica que entonces nosotros hacemos durante el año los ajustes y no esperamos hasta el final del año, cuando a lo mejor determinaría el fracaso escolar o un nuevo reclamo de ese otro ámbito como la universidad, de que en oralidad, lectura y escritura hay demasiadas falencias. Así hacemos con cada una de las capacidades, lo aplicamos 3 veces al año, al inicio, luego del receso escolar y casi antes del cierre, para ir viendo los avances, los progresos y lo que son adaptaciones o adecuaciones. ¿Qué más hemos visto como resultados positivos o que nos dan satisfacción? La aceptación del otro y la negociación de posturas. Hay líderes en algunos grupos que es muy fuerte el posicionamiento, pero poco a poco, al combinarlos, a no permitirles que siempre estén en un mismo grupo liderando, sino que intercambien con otros o armar nosotros los grupos, permite que poco a poco aquellos que a lo mejor sí tienen una postura y no se animan a exponerla, poco a poco lo vayan logrando, vayan ejercitando esta capacidad de la propuesta del otro puede ser interesante, aunque ha permanecido callado quizás durante todo el secundario. Construcción conjunta de conceptos y aprendizajes. Hoy no es un glosario de ciencias sociales, es un glosario de las ciencias, ¿sí? En donde muchos de los términos que han ido recorriendo y que para ellos estaban asociados solamente con la orientación en naturales, hoy están compensados y entran en diálogo con el glosario que ya venían armando en ciencias sociales. Identificar posiciones y posicionarse frente a un tema, poner en diálogo y confrontar distintos textos, cuál es la visión que presenta la fuente sobre el tema, poder realizar este tipo de análisis, dialogar con los textos, elegir uno que consideren acorde a sus opiniones, escribir ellos por qué lo eligieron, formularle preguntas al autor del texto, elegir conceptos los que les sirvan para entender ciertos procesos, para explicar, para dar cuenta de esas corrientes historiográficas que han estado presentes y que a lo mejor recién en sexto las pueden visualizar con mayor claridad. La invitación es trabajar día a día en el fortalecimiento de las capacidades que permiten desenvolverse en la vida, a fin de que todos puedan formarse como personas críticas, creativas, capaces de generar nuevos conocimientos y de disponer de ellos. La cátedra compartida para los docentes que estamos en el aula es un espacio de reflexión que favorece la ampliación e intercambio de perspectivas sobre temáticas, situaciones y problemas propios de uno o varios espacios curriculares. Y por último, superar la idea de que determinada capacidad es privativa de ciertos campos del conocimiento o espacios curriculares. ¿Nos quedan preguntas, nos quedan cuestiones por cambiar? Sí, muchísimas. Tenemos algo acá que es la satisfacción de que disfrutamos cada vez más de la cátedra compartida, nos hemos apropiado de ese espacio y casi constantemente estamos diciendo, uy, esto le damos una vuelta de rosca al año siguiente, uy, a esto, mira lo que encontré, y dialogamos nosotros inclusive antes de estar en el aula en contacto con los estudiantes. Una pregunta, un interrogante para seguir pensando, ¿es posible superar en el nivel medio la fragmentación monodisciplinar y avanzar hacia una hibridación en términos de diálogo y de intercambio de conceptos, teorías y métodos? No tengo la respuesta porque en realidad la flexibilidad horaria se da solamente en cátedra compartida. Cuando toca el timbre y termina ese espacio, el docente que viene tiene su hora y la tiene que cumplir y tiene que estar con la totalidad del curso. Hay una rigidez que es propio del sistema educativo que todavía no permite esta alternancia que sí la tenemos y gozamos de esa libertad compartida, que podemos llevar a un grupo, mientras un docente está en el aula, el otro puede salir de la escuela, les podemos proponer visitar por grupos reducidos, por grupos de interés, entonces no va obligado, pero esa flexibilidad la tenemos en cátedra compartida. Entonces la pregunta es, para el sistema educativo, para esta tajante división entre lo que nos gusta hacer y muchas veces estamos limitados por los requerimientos del sistema.
Y esta es una infografía que corresponde al Ministerio de Educación de la provincia, pero que lo traigo porque ellos nos ofrecieron un punto de partida. Nos dijeron hay que generar las instancias de trabajo compartido. Y nada más. Por supuesto que nos capacitaron en esto de cómo son los formatos curriculares más apropiados, cómo sería desarrollar un taller, cómo es hacer un observatorio, cómo es trabajar desde las prácticas y esto de salir y hacer trabajo de campo. Indudablemente hubo un acompañamiento, pero el punto de partida es hay que generarlo. Y después ese camino sinuoso que ustedes ven allí y que tiene ese lapicito, para los docentes son todos momentos de reflexión y de intervenir. Planificar es intervenir. ¿Hay pasión? Sin duda. ¿Hay ganas? Sí, porque lo vemos como un desafío constante. Y cuando terminamos de recorrer cada año y llegamos a ese punto, en donde finaliza el ciclo lectivo, en realidad para nosotros es un nuevo punto de partida. Cada ciclo lectivo y cada planificación que nos sentamos a armar tiene sugerencias de esos mismos estudiantes que lo transitaron. Les agradecemos muchísimo cada vez que ellos nos dan una valoración. Profesora, es más, el cubo hoy tiene otras imágenes, mucho más artesanal, pero al cubo le hemos agregado ya no solo Córdoba, sino que quieren ver la realidad argentina o latinoamericana. Esos son ajustes que le han hecho a un juego que venía dado desde las instituciones. Entonces, el mismo juego hoy tiene una realidad y unas particularidades que es gracias a los adolescentes. Hasta aquí la presentación, espero que se haya comprendido. Muchas gracias por el espacio de nuevo y a disposición. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por los elementos de discusión que ha planteado en este encuentro. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Ya hay unas, para las personas que participan por primera vez o que ven encuentros por la historia por primera vez, las preguntas las pueden hacer a través del Google Meet, del chat de Google Meet o a través del chat de Facebook. Ya hay algunas preguntas, entonces voy a irle transmitiendo por bloques, como se lo había dicho. Hay dos primeras preguntas de Facebook. La primera de Iván Vázquez que dice, ¿qué teorías existen para generar procesos mentales en la exploración de la transversalidad de las ciencias? Está claro tener elementos claros para un currículo a partir de las necesidades del contexto y del individuo para salir a responder por un conocimiento por asignaturas o de asignaturas. Bien, interesante la pregunta. En este caso nosotros recibimos toda una capacitación interna que nos brindaron en el colegio que procede de las neurociencias. La psicopedagoga, es decir, quien conforma el Departamento de Orientación Escolar, nos brindó todas estas herramientas de las neurociencias y de pensar de alguna manera qué ocurre con el cerebro del adolescente mientras está en el aula. ¿Qué ocurre con esos procesos mentales a los cuales yo lo estoy motivando? Indudablemente esto no venía exclusivamente de historia, no teníamos nosotros una formación previa, sí tenemos la experiencia en el ámbito universitario, en el sentido de que yo integro diferentes equipos de investigación y diálogo con la archivología, diálogo con bibliotecología, es decir, con psicólogos, porque el proyecto que tenemos atraviesa a esas disciplinas, entonces sí tengo la experiencia de cómo trabajar esto que he denominado en la presentación como la hibridación, este camino de diálogo fructífero y que creo que en el ámbito universitario se logra y tiene muy buenos resultados y es sumamente enriquecedor. Entonces yo venía con ese caminito, pero no con la experiencia en el aula. Y con ese adolescente, por eso insisto, el tema de las neurociencias para nosotros ha sido importante porque allí hay toda una lectura de cómo interpretar las cuestiones atencionales. ¿Cuánto tiempo me puede atender si yo siguiera con esa exposición académica que ya no puedo mantener en un aula con el adolescente? Un adolescente que podrá escucharme a lo sumo 20 minutos de un módulo que tiene 80. Entonces, ¿qué tengo que proponer? La asignatura, esta cátedra, inclusive la institución, que a mí me gusta el recorrido histórico, todavía tiene ese peldaño que separa espacialmente al docente de donde están las aulas. Entonces el alumno está abajo y yo lo veo desde arriba.
una cuestión que ha quedado edilicia, pero que a mí me sirve en esto del recorrido y de la historia de la educación, para que vean que yo no puedo permanecer en ese peldaño mucho tiempo, porque seguro que van a sacar el celular y se van a distraer. Entonces, estar los dos docentes, había un camino nuestro de intentar y de probar, pero sí tuvimos este asesoramiento que creo que tiene que ver con las respuestas a lo que me estaban preguntando, acompañado también por, insisto, este equipo de investigación de la universidad, que es mucha gente de la Facultad de Educación, que hace rato que está preocupada de mejorar los aprendizajes en el secundario, y que también esas capacitaciones nos dieron herramientas de cómo llevar al aula las capacidades, porque está muy bien definirlas como procesos mentales, pero después, ¿qué hago en el aula? ¿Qué hago en el día a día? Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Preguntan también por Facebook. ¿La propuesta de cátedra compartida rompió con la lógica tradicional de planes de estudio predefinidos o se adaptó parcialmente a ellos? En la institución se cambiaron los planes de estudio o la cátedra compartida es un proyecto? No, efectivamente lo cambiamos, lo único que no podemos mover son los ejes organizadores. A ver, a nivel de política educativa, por una cuestión de que todos deben acceder, tienen derecho a acceder a aquello que aparece en el diseño curricular de la provincia de Córdoba. Entonces, lo que no se negocia es el eje organizador que tiene cada una de las disciplinas. Ahora, ¿qué hago en el interior de esos ejes organizadores, que serían puntualmente el listado de contenidos? Yo tengo autonomía para dejar a algunos afuera y dar mayor presencia a otros, en lo que para Córdoba y quizás para muchos lugares de la Argentina son estos aprendizajes fundamentales, que hoy, en época de pandemia, es lo que nos están pidiendo, hacer foco en los aprendizajes fundamentales. De esa planificación presentada en marzo, hoy nos están diciendo, bueno, concéntrate en ese aprendizaje fundamental que le permite desde la virtualidad a este estudiante continuar su proceso pedagógico. Muchísimas gracias, doctora. La profesora María Guadalupe Mendoza, a quien le extendemos un fraternal saludo desde Colombia, ya está en México, dice, la felicito por traernos esta experiencia tan interesante. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron los principales retos y o resistencias para el tránsito de los contenidos disciplinarios a los contenidos formativos desde la cátedra compartida por parte de los profesores? La mayor dificultad es que el alumno que está en la alternancia pedagógica, que a lo mejor una semana no asiste, no participa del resto de las disciplinas. Entonces, se deja aviso, se sabe que está en una práctica educativa, que está en pasantía, pero el docente que tiene su espacio curricular y que a lo mejor en esa semana había planificado explicar una temática sumamente compleja, estoy pensando en el profesor de química, o tiene que evaluar y entonces deberá evaluarlo en otro momento porque está autorizado, hay muchas resistencias. Por ejemplo, nos han pedido que en el mes de noviembre, que es el último mes que esos alumnos están en la escolaridad obligatoria, ya no salgan. Es decir, esté todo el grupo en el aula, ¿sí? Entonces hay resistencia en cuanto a esta alternancia pedagógica, hay resistencia en que las salidas no siempre se hacen en contraturno, se hacen en horario escolar y en ocasiones ocupamos el espacio y el tiempo de otros docentes que van con su planificación y que entonces de repente van al aula y está vacía porque nos surgió una salida o porque están en una charla en la biblioteca. Es decir, hay resistencias, hay dificultades, pero tiene que ver con el hecho de que los otros docentes no tienen la flexibilidad. Entonces no es que pueden dar en otro momento o pueden hacer uso de otro espacio. Ellos tienen la rigidez de que sus horas están diagramadas semanalmente y cátedra compartida rompe con toda la estructura del resto de la escuela. Claro. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Eh, Preguntan, ¿cuál es el lugar del sentido disciplinar en la propuesta de cátedra compartida? ¿Hay algún lugar para la disciplinariedad? ¿Se puede hablar de interdisciplinaridad sin tener bases disciplinares?
se supone que, a ver, las dos disciplinas, historia, la han transitado a lo largo del recorrido por el secundario, es decir, no es que llegan y recién en sexto año tienen historia, pero ya en un momento en donde se ve el proceso más cercano. Por eso cuando participan de las Olimpiadas de Historia de Córdoba, hay contenido disciplinar. En vez de darlo en el aula, les estoy proponiendo que con una investigación se acerquen a la historia argentina y aún más a la historia local, porque es contemporánea. Las Olimpiadas están pensadas casualmente a partir del diseño curricular que se espera que se dicte en historia en sexto año. Por eso les digo, al ser un proyecto que deviene de una decisión política, que es el recorrido que les planteaba al principio, no es algo que surge del interés exclusivo de los docentes, sino que hay una política y toda una intencionalidad. Los eventos, las capacitaciones, todo ha ido en consonancia de fortalecer ese espacio que tanto temor nos generaba a los docentes allá por 2014. Bueno, preguntan, Una y cosita ya, más, perdón, una cosita más para dale, aclarar, dale. así como hablo de historia, para la profesora de biología, la experiencia más fuerte que tienen los estudiantes es ser invitados a un laboratorio que pertenece a CONICET que es el que rige un poco el sistema científico de la Argentina. Ese laboratorio ofrece 2 pasantías, porque ellos trabajan en realidad con becarios y pasantes universitarios, ofrece el espacio para que 2 estudiantes que crean que por allí va su orientación y la elección de su carrera, se los invita a participar de una investigación que está acreditada y que recibe subsidio de CONICET para acompañarlos en todo el caminito. Es la práctica más larga, por supuesto que asisten 1 o 2 veces por semana porque no podrían no asistir en la totalidad del ciclo lectivo a sexto año. Se los elige con mucho detenimiento porque esos 2 estudiantes ven un proceso de investigación desde que inicia hasta que termina. Y hemos tenido la suerte que en las 2 oportunidades en donde se llevaron a cabo, en los 2 casos, ese instituto, cuando terminaron la pasantía, decidieron de manera excepcional contratar mediante una práctica que nunca se hace, porque generalmente ellos eligen a estudiantes de los últimos años, los que están haciendo las tesis, los eligieron por el compromiso y el trabajo que habían llevado a cabo sostenido en el laboratorio. Inclusive hasta le dijeron, esta parte de la investigación que la has realizado en su totalidad, te la vamos a guardar si la querés utilizar como trabajo final de tu carrera universitaria. Es decir, como para que vean que en realidad lo disciplinar está presente, pero muchas veces viene con puentes que no agotan en el aula. La profesora de biología tiene un gran orgullo de que en esa orientación haya la posibilidad y esos alumnos vuelven, cuentan, valoran en esto que yo les mostraba de las fases, comparten con el resto del grupo esos aprendizajes. Perfecto, muchísimas gracias por esa última ampliación que Sí, perdón, clarifica pero me más. parecía que había que hacer referencia a algo, por más que no me acompaña la colega, hacer referencia a esa otra partecita de la orientación. Sí. Bueno, vamos haciendo ya las últimas dos preguntas que están, si no hay más, pues cerramos ahí, pero tenemos dos preguntas. Dice, ¿la cátedra compartida está fundamentada desde el aprendizaje o la enseñanza? ¿La centralidad de alguno de estos ámbitos modificaría el alcance de la propuesta? Bien, las capacidades están pensadas en mejorar los aprendizajes y en esta idea de que todos están en condiciones de aprender. Sin duda, para que yo pueda generar las condiciones o lo que nosotros le llamamos el entorno pedagógico resonante. Yo lo asocio con la metáfora de la música. Cuando la melodía nos gusta, suena, y ese alumno le sigue resonando en el oído esa melodía. Bueno, si yo quiero generar un ámbito en donde haya aprendizajes y desarrollo de esas capacidades, también tengo que modificar mis prácticas de enseñanza. La centralidad es el aprendizaje, pero depende mucho de qué voy a hacer yo y de la propuesta que te llevo en el aula y cuánto estoy dispuesto para escucharte en ese periodo de diagnóstico. Para nosotros hubiese sido mucho más sencillo y son menos horas de trabajo extra fuera de la escuela haber dicho, mantenemos cada uno su semestre, estos son los contenidos y no dialogo y no los muevo,
a este desafío constante en donde la planificación, les diré que en estos años no hay una sola vez que la hayamos repetido, porque cada grupo va cambiando y porque nos van dejando estas sugerencias. Pero sí, considero que está centrada en el aprendizaje. Ellos son los protagonistas, ¿eh? En ellos quiero generar esta modificación y quiero, que es otro desafío, pero es para otra charla, seguirlos en la trayectoria en sus estudios universitarios. Los estudios que se hacen de la secundaria es saber qué carrera eligieron y allí se corta la trayectoria, pero ese estudiante sigue. ¿Y qué pasa cuando terminó primer año? ¿Realmente abandonó la carrera o sigue? Que es otra de las cuestiones que la tenemos como proyecto a encaminar, realmente seguirlos en su trayectoria universitaria. Muchísimas gracias por esa pregunta. Bueno, eh, hacemos la última. Surgió una última, si no está, por respeto, digamos, a la persona que le hizo, la voy a hacer y con esto ya sí cerraríamos completamente. Le adicioné ahí, decimos en Colombia, la ñapa. La cátedra compartida se desarrolla bajo los principios de multidisciplinariedad o interdisciplinariedad, ya que serían esferas epistémicas y metodológicas con alcances diferenciados. Cada secuencia puede permitirse lo multidisciplinar cuando no logramos la interdisciplina, y a algunos proyectos estamos tratando de que sean más bien interdisciplinares. Pero todo está condicionado por cómo vamos armando la secuencia y cómo reacciona el grupo. Como nuestro eje son las capacidades, a lo mejor nosotros lo proponemos interdisciplinariamente, nos vamos animando a la interdisciplina en el secundario, pero después sobre la marcha vemos que quizás conviene que quede en el terreno de lo multidisciplinar. Dialogamos, si sabemos que no es monodisciplinar, si sabemos que hemos dejado nuestra carpetita de historia o de biología y en este momento es un híbrido. No terminamos de definirlo si ese híbrido es multidisciplinar o interdisciplinar. Muchísimas gracias. Y ya con esta sí cerramos este nuevo encuentro. Creo que surgió a partir de la penúltima pregunta y dicen, ¿qué diferencia habría entre capacidad, habilidad y competencia? Dentro de este proyecto, ¿son lo mismo? Dentro del proyecto podrían ser sinónimos. Algunos, y la bibliografía cuando lo planteamos, algunos hablan de habilidades, otros hablan de rutinas escolares que se van desarrollando y que van quedando como improntas en el estudiante, funcionarían como sinónimos. Nosotros usamos el término capacidades porque es lo que establece los diseños curriculares de la provincia, pero tengo otras lecturas y considero que son muy cercanos, están allí conviviendo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Karina, por el espacio, por haber participado en este encuentro por la historia que ha sido, desde mi punto de vista, muy fructífero porque nos trae una nueva lectura para pensar este problema de la enseñanza de la historia en clave de diálogo con otros saberes, que a veces, digamos, por esas tradiciones escolares en las cuales están pensado el currículo prescrito, y las prácticas también docentes y las relaciones con nuestros estudiantes son ejes que a veces olvidamos. Le damos un saludo fraterno desde Encuentros por la Historia. A todas las personas que se conectaron, les agradecemos, recordándoles antes de despedirnos y darle la palabra a la doctora para que también haga su despedida final, su despedida, perdón, que la próxima semana, el viernes 16, el jueves 15 tendremos la conferencia en la línea de historiografía del doctor José Antonio Serrano, del Colegio de Michoacán, que va a disertar sobre algo que él ha intitulado Enseñando Historia Política en los años de la transición democrática en México, 1990-2020. Y el día viernes 16, en la línea de educación, esta primera que les dije, a las 17 horas Colombia, y el viernes 16, en la línea de enseñanza de la historia, tendremos a las 10 de la mañana, por la diferencia de los usos horarios entre Latinoamérica y España, al doctor Cosme Gómez de la Universidad de Murcia, que nos traerá una presentación acerca de la formación del profesorado para enseñar competencias históricas.
de algo que ya, esa noción de competencia también puesta en escena para discutir. Entonces, doctora Karina, le doy la palabra para que pues, nos realice el cierre y pueda despedirse. Bien, yo sumamente agradecida por el espacio, espero que se haya comprendido, que no haya ido allí muy rápido en algunos aspectos. Gracias por las preguntas, ¿sí? Que me hacen también seguir pensando y revalorizar lo que estoy llevando a cabo hoy en el aula virtual, pero que con mi colega siempre estamos tratando de mejorar. Creo que estamos tendiendo puentes, nos falta mucho, hay cuestiones todavía que revisar, pero creo que es un caminito que puede ir sembrando ciertos cambios en estos adolescentes que después son profesionales. Así que muchas gracias por permitirme compartir algo que es la experiencia, tan solo eso, experiencia en el aula. Bueno, entonces muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron.